Vamos a hablar de los ciclos de potencia. Los ciclos de potencia son ciclos de flujo. O sea que tengo que distinguir. O sea que a diferencia del ciclo cerrado, que yo entendía que era el cilindro y pistón, se cierra válvula de admisión, válvula de escape, me queda el volumen confinado dentro de esa cámara. Acá, ese sistema en realidad es totalmente distinto. Es un sistema que tiene que tener un volcán fluido y un fluido que fluya. O sea, es de flujo. Eso significa que si el sistema era cerrado, el fluido que estaba dentro del cilindro y el pistón no me interesaba de dónde venía ni a dónde iba. Es un problema que está fuera de mi ciclo. Pero los ciclos de flujo, hay un fluido que se mueve y tengo que tener en cuenta al fluido que se mueve. Eso significa que me conviene hacer un esquema de fluido que se mueva. Ese es el esquema del ciclo, que no es el esquema termodinámico. Es un esquema de flujo. A ver, dicho de otra forma. Tengamos esto simboliza una cañería que entra a una turbina que tiene álabes y por los cuales circula a través de ellos el fluido. O sea que mi sistema es este. ¿Se entiende? Está cerrado acá adentro. Hay superficie móvil. El punto 1 y el punto 2 estrictamente son cañerías por los cuales circula el fluido, pero son tan chicas comparado con el resto del sistema que los puedo despreciar tranquilamente. O sea que hay un fluido que ingresa a este compresor tipo turbina que hace que el fluido que entra en la condición 1, que está a la presión P1 y T1, y fijado 2, el resto queda totalmente determinado, o sea, el B1, el E1, el H1, etcétera, etcétera, el fluido pasa a tener las condiciones del punto 2, en donde mi sistema estará a una presión P2, a una temperatura T2, y por consiguiente todas las propiedades termodinámicas que yo puedo evaluar con las condiciones del punto 2. El fluido pasó del punto 1 al punto 2, ingresó a mi volumen de control, que es el que está en rojo. Aparentemente allí hicieron trabajo sobre él, potencia, o sea, aplicaron potencia a este sistema porque estaba fluyendo el fluido, y las condiciones de entrada del fluido al volumen de control, que son las de 1, no son las mismas condiciones que las de 2. Ha cambiado en valores. Si he comprimido, la presión probablemente P2 ha aumentado. Este fluido, yo después podría querer calentarlo. Si usted me pregunta por qué, ya voy a explicar por qué. Pero si yo lo caliento y no lo voy a calentar más, porque me parece que se me va a cerrar en 5 minutos y voy a tener que reiniciar todo el diagramita, entonces voy a cerrar esta sesión, así abro toda una pizarra nueva, entren de vuelta Profe, lo que... una preguntita. Sí. Usted ahí, digamos, puso varias variables, pero no puso la entropía. ¿No la puso porque se olvidó o porque No, no?
porque en realidad a partir de ahora iba a poner P1, T1, P2, T2, sabiendo que yo sé que ustedes saben, que yo sé que ustedes saben, cómo calcular cualquier otra variable termodinámica a partir de dos cualesquiera. Ejemplo, Ah, temperatura listo. y Sí. presión. ¿Sí? Claro, CLS también está incluido, nada más que no lo puso. Está energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, entropía, volumen molar, entalpía, energía interna, están todas, cualquiera. ¿Entiendes? Listo, O sea, perfecto. Gracias. dada dos, el resto lo saco con una ecuación de estado o con evaluación de propiedades, evaluación de propiedades termodinámicas. Bien, entonces voy a cerrar esta sesión así arranco todo el esquema, porque cuando cierre esta sesión se me va a borrar la pizarra. Entren de vuelta en V para poder conectar. Les decía que voy a hacer el esquema de flujo de un fluido, cómo va atravesando diversas operaciones unitarias. Porque lo que a mí me interesa es que cada una de estas operaciones unitarias, ¿dónde viene una operación unitaria? En integración 2, que las vieron, así que no me pregunten nada, saben. El fluido está atravesando diversas operaciones unitarias en este esquema. Entonces yo les planteaba que tenía un fluido que estaba en las condiciones 1, ingresa a un dispositivo de superficie móvil, que lo voy a llamar turbín, lo voy a llamar compresor, porque voy a aumentar la presión, o sea, esto está mi sistema a una P1, T1, y pasa el fluido a estar en condiciones de T2, P2. Y lo caliento. Para calentarlo, yo tengo que usar un intercambiador de calor, al cual le incorporo flujo de calor. Con lo cual, el fluido que sale de este volumen de control, que esta operación unitaria tenía un nombre particular, intercambiador de calor, porque permite intercambiar calor entre dos sistemas, que originan que el nombre, para pasar a un punto 3, temperatura 3, presión 3. El fluido yo lo hago atravesar por otro dispositivo de superficie móvil que me permite extraer trabajo, y este fluido, al atravesar este dispositivo mecánico del cual el sistema hace trabajo sobre el medio ambiente, pasa a estar en un estado 4 de temperatura 4, presión 4, para poder cerrar el ciclo y hacerlo en ciclo cerrado, yo necesito un intercambiador de calor en donde extraiga el calor para poder volverlo a las condiciones 1. Consecuencia. Es un ciclo de flujo, porque el fluido fluye desde el punto 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 1, y el sentido de las flechas es el sentido en que el fluido se mueve. Los dispositivos están estáticos, pero el fluido se mueve. Atraviesa volúmenes de control. Es el compresor, este es un compresor, un intercambiador de calor
una turbina o un expansor y un intercambiador de calor. Observen que esto trabaja entre dos fuentes. O sea, esto, tal como está, constituye una máquina térmica. Esto constituye una máquina térmica. ¿Dónde están las dos fuentes, la caliente y la fría? Pues aquí y aquí. Porque este calor que está entrando a mi sistema viene de algún lado. O sea, esta la voy a llamar temperatura caliente, tiene que salir de algún lado para que pueda hacer flujo de calor, porque el calor es flujo de energía por diferencia de temperaturas. Y el calor que sale del intercambiador de calor inferior, ¿está bien? Tiene que ir a algún lado. Si no tengo una fuente fría del otro lado a dónde mandar este calor no existe. Existe porque tiene que haber una diferencia de temperaturas, ¿está bien?, entre el sistema de este intercambiador de calor con la fuente fría, a la cual le va a volcar el calor. O sea que el esquemita de esto volvería a ser T1, o sea, T caliente, máquina térmica, hago trabajo, entra calor, sale calor a la fuente fría. El esquema que hemos hecho hasta el momento, en donde este circulito quería ser una máquina térmica, un sistema cíclico en donde yo hiciera operaciones cíclicas para poder hacer intercambio de calor y trabajo. Este sistema, tal como está, es una máquina térmica. Si yo asumo ciertas condiciones del desarrollo de las condiciones de este fluido y los graficase en un diagrama PV, yo vería que el punto 1, observen que en este diagrama PV las temperaturas son isotermas. Para pasar del punto 1 al punto 2, en donde hay un aumento en la presión, ¿sí?, esa compresión es adiabática. Porque en este dispositivo solamente hay trabajo, este es el punto 2, no habría evolución de calor. O bien, esta compresión es isoentrópica con una eficiencia isentrópica, porque es una compresión. Paso del estado 1 al estado 2. ¿Qué es lo que pasa en el estado 1 al estado 2? El fluido pasa de las condiciones del estado 1, que son T1 y B1, y por consiguiente T1, pasa a las condiciones de presión 2, temperatura 2, volumen molar 2, entalpía, entropía, todo lo demás que ustedes quieran. La transformación del punto 2 al punto 3 se produce dentro del intercambiador de calor. Lo que ustedes recuerdan del año pasado es que el intercambiador de calor podía ser un intercambiador de calor de doble tubo, o de carcasa y tubo, o un serpentín, o un intercambiador de placa, cualquiera de esas cosas. Quizás debería reflejar que esos dispositivos por los cuales fluye el fluido, para que el fluido fluya, tiene que ir para que el fluido fluya espontáneamente, sin hacer trabajo, tiene que ir de las mayores presiones a las menores presiones. Pero en este caso voy a hacer una razonable suposición, hasta que ustedes la vean correctamente en tecnología de energía térmica, que la presión del estado 2 y la presión del estado 3 es la misma. Esto es, razonablemente, la diferencia de presiones
que hay entre el punto 2 y 3 de este intercambiador de calor, la diferencia de presiones es muy baja. Entonces, el punto 3 está a la misma presión que el punto 2. O sea que esto está representando que P2 es igual a P3. La transformación es isobárica. La transformación 3-4, o sea, las condiciones en las cuales el fluido cambia de propiedades del 3 al 4 es en una expansión adiabática o una expansión isoentrópica con eficiencia isoentrópica. O sea que va a seguir el mismo pendiente de esta curva hasta el punto 4. Que adelanto que como el punto 4 y el punto 1 atraviesa el fluido este intercambiador de calor, la diferencia de presiones la voy a considerar 0. O sea que P1 es igual a P4. Esto es adiabático, Q es 0, Q34 es 0, Q12 es 0. El fluido, y acá tengo un problema. Yo estoy haciendo estas flechas para señalar el sentido de la variación, de las propiedades. Mientras que esta flecha es el sentido del flujo del fluido. Yo lo he hecho coincidir en los dos diagramas, pero si hubiera escrito el de la izquierda, lo hubiera hecho todo al revés, ¿está bien? El fluido va todo al revés, a mí no me importa, porque yo señalo simplemente el sentido del fluido para decir que evoluciona desde el estado 1 al estado 2. Ese sentido de la flecha no tiene por qué necesariamente coincidir con el termodinámico. El termodinámico habla de las propiedades del fluido, no del fluido. O sea, en el diagrama PV, lo que yo pongo, en el diagrama presión, volumen molar, no es fluido, es sentido de variación de las propiedades. Transformaciones, que era que un sistema pasaba de las condiciones de un estado a otro estado, del estado 1 al estado 2. El de la izquierda es el diagrama de flujo del ciclo. Solamente lo puedo hacer en los ciclos de flujo. En el ciclo cerrado, que nosotros vimos como ciclo motor de combustión interna, no existe el diagrama del tipo de la izquierda, que es su sentido de flujo, porque no hay flujo de fluido. Pero sí existe el diagrama termodinámico de variación de propiedades. En estos ciclos de flujo, entonces, yo tengo dos diagramas que puedo hacer. El termodinámico en el PV o en el TS, y el sentido y el diagrama de flujo del fluido para entender qué operaciones unitarias está atravesando este sistema. Este ciclo, constituido por dos adiabáticas, dos isobáricas, tiene un nombre. Y ustedes ya lo saben, no sé por qué estoy escribiendo, por qué estoy haciendo tanto. Es el ciclo de Brayton. Este ciclo es sumamente eficiente, sumamente interesante, es muy simple, con un par de problemas que lo vuelven absolutamente impráctico. Primero, los 4 flujos, los 2 de trabajo, los 2 de calor, están sumamente hermanados. Esto es, la primera ley de la termodinámica indica que la energía interna total se tiene que conservar, no se puede crear ni se puede destruir. Y tiene que estar en estado estacionario, así que no puede ni acumular energía ni vaciarse de energía. Entonces, tengo que controlar
que todo el trabajo que yo ingreso a mi ciclo, más todo el calor que ingresa a mi ciclo, sea exactamente igual a todo el trabajo que yo hago y el calor que yo saco. Extremadamente complejo de controlar, muy complejo. No podemos controlar tantas variables. Entonces vamos a simplificar un poco. Hacemos la siguiente observación, que tuvo que ser un ingeniero para darse cuenta de esa situación. Acá hay un trabajo neto, que es igual a el trabajo, este es el trabajo 1, 2, este es el trabajo 3, 4, el trabajo 1, 2, el flujo, más el trabajo 3, 4. A ver si lo entiendo, ingeniero. Para obtener trabajo útil W34, yo tengo que hacer trabajo, el 1, 2. O sea, yo no voy a poder hacer nada si no comprimo. ¿Se entiende mi problema? Tengo que comprimir. Si no comprimo, no pasa nada. Pero para comprimir, tengo que hacer trabajo. Y yo quiero obtener trabajo. O sea, mi objetivo de termodinámica era obtener trabajo útil a partir del flujo de calor. O sea que tiene que ser más el trabajo W34 que el 1,2. ¿Cómo tendría que hacerlo? Pues la lógica me indicaría que tengo que apelar a sus profundos conocimientos de electrotecnia, que ya lo están teniendo, así que no me digan nada, de que estos dispositivos de trabajo de superficie móvil están mandados por un motor eléctrico. Entonces, qué sé yo, este trabajo 3-4 mueve un generador, genera energía eléctrica, esa energía eléctrica la muevo al otro compresor, que debe tener otro motor eléctrico, y le inyecta ese trabajo eléctrico al motor eléctrico para que haga el trabajo de compresión. Qué complicado que está, ingeniero. O sea, usted ya tuvo que poner un generador y un motor. Y algún transformador casi seguro porque hay una diferencia de energía. O sea, tiene que haber un exceso y ese exceso tiene que ir para algún lado. Y la energía eléctrica es difícil de acumularla. Digan lo que le digan, no le crean los capacitores. Los capacitores están bárbaros para electrónica, pero son horribles para eléctrica. No puedo acumular en el capacitor. En electrónica sí, en eléctrica no. Tengo que usarla. Entonces, eléctricamente complicado. Entonces hubo un brillante ingeniero que lamentablemente no fue químico. Estamos ahí porque tuvo que ser mecánico. ¿Qué se le ocurrió? Transferir trabajo desde el trabajo 3-4, transferírselo al 1-2 con el mismo eje. Se llama trabajo de eje. Esto es, acopló los dos sistemas y los puso los dos en el mismo eje. Entonces, el flujo de trabajo del 3-4 hacia el 1-2 se hace a través de un cilindro metálico. Fluye trabajo a través del cilindro, o sea, un dispositivo mueve, gira el eje, el giro de ese eje gira el otro compresor. Y le transmito exactamente lo que yo quiero, porque, digamos, transmite lo que necesita para comprimir, y el exceso lo puedo usar para un generador y obtener energía eléctrica. Y elimino el motor eléctrico que tiene que mover el compresor. O sea que acople los dos trabajos con un trabajo de eje. Eso me simplifica el panorama porque me significa solamente que tengo que controlar el exceso de energía que voy a utilizarla para, por ejemplo, generar energía eléctrica o mover otra bomba o hacer el trabajo que yo quiera. Es la primera simplificación de este ciclo de Brighton, hacer trabajo de eje. El segundo problema es que yo ya resolví hermanar los dos trabajos, me olvido del trabajo porque se autorregulan solos, pero tengo problemas con el calor. O sea que si entrase calor 2-3 a 10 kilojoules por segundo, y mi balance de energía me dijera que tiene que salir calor por Q41 a 0,51 kilojoules por segundo,
Si no llega a salir a esa cantidad, esto explota, porque deja de estar en estado estacionario. Tiene que entrar y salir lo necesario de acuerdo a que se conserve la energía. Difícil de hacerlo. Entonces tuvo que venir otro ingeniero mecánico, estamos en el horno nosotros, llama Manilo cicloquímico, que tuvo una idea brillante. Hizo lo siguiente. Borró todo. Lo sacó. ¿Cómo que lo sacó? Lo sacó. ¿Qué hizo? Chupó aire de la atmósfera, o sea, toma aire de la atmósfera, te acaba de borrar, no, vas a borrar el 1. Toma aire de la atmósfera, la comprime, la calienta, lo expande y lo devuelve a la atmósfera. Claro, el ciclo se cierra, porque aunque el fluido que claramente entra por 1 no es el mismo que sale por 4, el tema es que el fluido que entra por 1 siempre entra en las condiciones atmosféricas, 298 en la atmósfera. El 4, por consiguiente, sale a la presión de una atmósfera indefectiblemente, porque lo vuelca a la atmósfera, de compartir su presión, y a una temperatura más alta. Pero no me importa, la presión es una atmósfera. Y siempre voy a tomar a una atmósfera y 298, y siempre voy a expulsar gas a la temperatura T4 y a la presión P4 igual a P1 de una atmósfera. Este es el ciclo de Brayton. Entonces, a ver si entendí. Ingeniero, ¿tengo que borrar esto? Si ustedes me lo borran, tienen un 2. No voy a preguntar más nada. Igual que en G. ¿Qué es G? ¿Qué es G? ¿Qué era la energía libre de Gibbs? E más PV menos TS. No me pueden borrar esta flecha en el diagrama termodinámico, porque las condiciones del sistema, deje de borrar, ingeniero, las condiciones del sistema están indicadas en el diagrama termodinámico. El gas que fluye por estas cañerías y estas operaciones unitarias están a las condiciones 1, 2, 3, 4, y el ciclo se cierra cerrando esas condiciones. Observen que no lo dije, creo que en ciclos cerrados, los ciclos motores termodinámicamente giran en sentido horario. O sea, estoy adelantando conclusiones, pero giran así. Entonces, el hecho de que el fluido no sea el mismo entre el 1 y el 4, no quiere decir que las condiciones del fluido sean las del 4 y sean las del 1, porque son esas. Este es el ciclo de Brayton. Muy simple. A partir de acá, lo que queda, lo dejo para ustedes, porque así quiero hacer el otro ciclo. Tengo todavía tiempo. El otro ciclo de potencia. ¿Cómo calcular los calores y los trabajos? También en el ciclo de Brayton. Eso, por suerte, es muy fácil. Igual que ustedes vieron en ciclos cerrados. Ciclos de combustión interna. Tiene que aplicar la primera ley de termodinámica. ¿Y qué dice la primera ley de termodinámica? ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? No. H igual a Q menos W. Dice, si aquí me respondieron E, están muy equivocados. Dice que delta H es igual a Q menos W. Flujos, ¿no? Eso significa que Q12, no, es W12, Q12 es igual a 0, porque es adiabático. W12 es igual a menos del menos, o sea que menos H. Es final menos inicial, 2 menos 1. O sea que es igual a H1 menos H2. Que el Q23 es igual
dado que W23 es igual a 0 porque no hay trabajo de superficie móvil en la transformación 2,3, es igual a delta H, es igual a H3 menos H2. Que el Q34 es 0, y por consiguiente el W34 es igual a H3 menos H4. Y que el Q, ¿hay un Q? Sí, claro que hay un Q. El 4,1 es igual a H1 menos H4. W41 es igual a 0. Y la eficiencia nuevamente de este sistema es W neto sobre Q23. O sea, el trabajo obtenido neto, dividido el flujo de calor motor de este sistema. Para finalizar esta idea, observen lo siguiente. No puedo violar de ninguna forma mi fe en la segunda ley de la termodinámica, es inconmovible. Este ciclo de Brayton no funciona si no existe la fuente fría. A algún lado tengo que llevar este calor. Me es fácil encontrar el calor que entra, el Q23. Puede ser o en un intercambiador de calor, o podría haber sido por combustión interna. O sea, puede ser por combustión externa o combustión interna. ¿Qué quiere decir? O pongo llama por fuera del tubo para calentar los tubos en la transformación 2,3, para calentar el fluido, transformación 2,3, por fuera con una llama, como si fuera la cocina. El calefón es el mejor ejemplo para este sentido. O bien, aspiro una mezcla aire-combustible, o aspiro aire, inyecto combustible en una cámara que esté entre 2 y 3, ese combustible ingresado adentro, combustiona, genera energía, fluye calor, calienta el fluido a presión constante, y después lo expando en la expansora 3,4. Me es fácil identificar el intercambiador de calor que entrega calor. O es llama, un intercambiador por fuera, o es dentro por una combustión interna. El problema es distinguir el segundo intercambiador, el que está entre el 1 y el 4. Existe, debe estar, debe haber un intercambio de calor, debe salir intercambio de calor entre el 3 y el 4, tiene que estar. Debe, porque si no, viola el segundo principio, que significa que yo no podía convertir todo el calor en trabajo. Yo no podía convertir todo el calor en trabajo. Este tiene que estar sí o sí. Es la atmósfera. La atmósfera se encarga de hacerme ese intercambio de calor. O sea, ¿cómo se arregla la atmósfera? Ah, no sé, no me importa, yo soy un ingeniero químico, no soy un meteorólogo. O sea que es un problema de los meteorólogos, cómo se les arregla la masa de aire para reducir el calor. Después tenemos vientos ondas, después tenemos un pampero, tenemos un frente frío, un frente húmedo, una inestabilidad, lo que venga. Eso es un problema de otro lado. Pero termodinámicamente, la atmósfera se encarga de ese intercambio. O sea, es un problema de la atmósfera. Existe, debe existir. Es un acto de fe, existe. Mecánicamente no lo van a ver nunca, porque es un problema de la atmósfera. Esa fue el gran idea de Brayton. Usar como intercambiador de calor la atmósfera. Qué interesante. Esa idea tan simple fue extraordinaria. A ver, debería decir esto como la propaganda, porque ya no vienen programas como Dol Pregunta y este tipo de cosas que son muy viejos, son de mi época, son recontra viejos, de hace 4 siglos más o menos. Bueno, no tanto, porque tenemos 400 años en Córdoba. 3 siglos. Diga sin repetirse y sin soplar, ciclos de Brayton prácticos. ¿El auto? No. El auto es un ciclo de combustión interna.
O sea, son ciclos cerrados, así que ese no es. Y los que tienen turbo tampoco son, ¿no? O sea, los dos grandes equipos, o sea, muchas industrias los tienen. Primero, para generar energía eléctrica. En ese caso se lo llama TG, turbinas de gas. ¿Está bien? Esto es el ciclo de las turbinas de gas para generación eléctrica mediante este ciclo. O sea, son directos. El otro, que es curioso, que también es la aplicación clásica de esto, es el motor a reacción del avión. El motor de reacción del avión es muy curioso. Ah, borro. Si ustedes no necesitan haber volado y algún día van a volar porque los vuelos volverán, a pesar de la pandemia, van a volver en algún momento porque no hay otro sistema más eficiente para transportarse rápido y más seguro, es mucho más seguro que el auto y la moto y el ómnibus. Tiene, ustedes lo pueden ver de frente, cuando lo ven de frente, ven que tiene un montón de cositas acá y una espiral, porque gira. Las paletas están todas unidas solidariamente al mismo eje. Estas paletas, el aire entra por aquí, por la toma de aire. Estas paletas tienen un ángulo tal que aumenta la velocidad del gas a esta cámara. Al aumentarle la velocidad versus estas paletas que están más cerradas, o sea que es como que el aire entra rápido por las primeras paletas y no logra salir rápidamente por las segundas paletas, se acumula aire adentro. Al acumularse aire en esta cámara, debí haber puesto azulcito, en esta cámara, se acumula aire por el mero hecho de que las paletas de las turbinas de entrada tienen un ángulo distinto que que las paletas de la turbina de salida. A alguien se le ocurrió inyectar en ese punto un combustible que, para colmo, tiene que vaporizarse rápidamente, porque es medio grande para vaporizar y tiene que vaporizarse rápido. ¿Está bien? Es combustible de aviación, que es más liviano que la nafta y no es gas porque el gas no aguanta. O sea, entonces se vaporiza rápido, una chispa lo arrancó la primera vez, pero una vez que arrancó la combustión deja de hacer chispero porque hay una llama adentro, hay una combustión adentro, más que llama, hay una combustión adentro que genera energía, ¿está bien? Esa energía es la energía Q23 que entra a mi sistema, mueve las paletas de salida y son las que genera el exceso de trabajo que mueve el avión. Porque para mover el avión, yo tengo que hacer un trabajo. El avión no es distinto de un carro movido por un caballo, un auto con un motor de combustión interna o un camión. Tengo que hacer trabajo sobre el cuerpo o empujar un ómnibus con la mano, que también estoy haciendo trabajo. En este caso lo hace el combustible que en el segundo conjunto de álabes de esta turbina genera el trabajo necesario, 3-4, para poder desplazar el avión. El ciclo de Brayton es el ciclo del motor a reacción de los aviones. Toma de la atmósfera, vuelca a la atmósfera. El ciclo se cierra entre el punto 1 y el punto 4. O sea, ¿cuál es el intercambio de calor? La atmósfera. Que la atmósfera se encargue. O si no, es una turbina de gas. La que está más cerca aquí está en circunvalación detrás de Renault. Esos tanques que son de PEC, esas chimeneas cuadradas, son dos turbinas de gas de generación de energía eléctrica que ya no andan porque están medio obsoletas, muy corroídas, no están mantenidas, y apostaron todo a la central térmica Pilar, en donde hay también 2 TG. O sea,
Hay 6 TG, 4 y 2 son 6. O si no, pregunten al ingeniero Fonseca que las monitorea. O sea, él va todos los años para allá, o sea que sabe eso. Bien, ciclo de Brighton. Ciclo motor, ciclo de potencia con flujo fluido. Corto y vemos el otro ciclo. Así que reiniciemos la V. Bien. Entonces, resumiendo, termodinámica trata de... Uy, no, me fui muy lejos. Esperen, calma. Sí, pero trata de las transformaciones entre el calor y el trabajo. Y hablamos de un ciclo de potencia, ciclo de flujo, llamado Brighton, en donde tiene unas, o sea, es muy simple, tiene una parte móvil, trabajo de eje, un solo intercambiador de calor, con un pequeño problema. El ciclo de máxima eficiencia térmica es el ciclo de Carnot, 2 isotermas, 2 adiabáticas. Y este ciclo tiene 2 adiabáticas y 2 isobáricas. Entonces su eficiencia se aleja de la eficiencia del ciclo de Carnot. Debería tratar de hacer, o sea, transformaciones isotérmicas. ¿Me explico? O sea, si yo puedo lograr transformaciones isotérmicas, me acerco al ciclo de Carnot. Digo simplemente que sacrifico eficiencia con respecto al ciclo de Carnot en aras de la construcción mecánica. La construcción mecánica de este ciclo de Brighton es sumamente eficiente. O sea, fíjense que ni siquiera necesito el motor de reacción, ni siquiera necesito un intercambiador. De esto, un dispositivo mecánico con el eje, turbina de aspas vinculado al mismo eje y una inyección de combustible. Más simple que eso no puede haber. O sea, tiene 2 millones de bemoles, ¿no? O sea, después las aspas tienen que aguantar la temperatura, tienen que aguantar las presiones, tienen que aguantar el movimiento, tiene un montón de problemas, pero es simple, pero me interesaría mejorar la eficiencia haciendo dos adiabáticas, 2 isotermas.